el video del día de hoy es acerca del amor. ¿Por qué? Porque entramos al mes más bonito que tiene el año, que es septiembre, el mes del amor y la amistad. Además de eso, es el mes de mi cumpleaños. ¡Yuhu! Y recibo desde fotos muy bonitas que tengan ustedes y que puedan postear en nuestras redes sociales, hasta un carro, un jeep para ir a recorrer todo el Amazonas. Y también una pequeña contribución para nuestra pequeña parcelita de 1000 hectáreas para proteger todas las aves de la Amazonía. Mentiras, con las fotos me basta y me sobra. En la Amazonía tenemos muchas demostraciones de amor por bandadas con las aves, y también tenemos un elemento que significa y que es muy representativo del amor, que es la luna. ¿A cuántos enamorados no se les ha dedicado la luna? Y es que es el satélite que más enamorados ha tenido dedicándolos. Para todos los que estuvieron en el territorio se pudieron dar cuenta que el cielo estaba completamente despejado y se inundó de una luna grandísima de color rojo, que después se puso blanca la luna completamente. Estábamos en luna llena. Y es que muchos acá siempre vemos la luna, pero no le ponemos cuidado y no sabemos el significado tan grande que tiene para los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, porque la luna significa muchísimo. Y otro método para utilizar la luna es para guiarse, como hacen las aves que migran por la noche para poder no ser cazadas. Y cuando la luna está llena o la luna está más luminosa, los animales de monte no salen. ¿Por qué? Porque ahí son presas fáciles para los cazadores. Entonces en esta luna llena ellos se resguardan y no son tan vistos. Y aprovechamos este inicio de mes para hacerle seguimiento a esta superluna, y vamos a dejarles acá el recorrido de San Vicente a la Luna en 2 minutos. Acompáñenos a este gran viaje y descubre grandes cosas de la luna. Luna de todas las noches, ilumíname esta noche. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Luna, lunita, lunera, luna llena, luna perla. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Antes de empezar con los datos curiosos acerca de la luna, tenemos que saber que la luna es un satélite natural de nuestro planeta Tierra, que esta luna se originó cuando nuestro planeta Tierra chocó contra, un meteorito chocó contra nuestro planeta Tierra, le sacó un pedazo gigante de roca y este se transformó en la luna que tenemos ahorita. ¿Sabían ustedes que la luna se aleja de nuestro planeta Tierra 3 centímetros por año? Es decir, que nuestra luna se está yendo. Pero no se preocupen, nosotros vamos a tener luna por mucho tiempo. Como la mayoría de las personas deben saber, la luna tiene 4 fases: luna llena, menguante, la luna nueva y la luna creciente. Por eso algunas personas idearon un ingenioso calendario que dura 28 días, ya que cada fase dura 7 días. Fase de la luna llena dura 7 días, lo mismo la menguante, la nueva y la creciente. Y bueno, queridos amazónicos, les queremos dar algunos tips sobre la luna que han utilizado nuestros antepasados amazónicos para algunas cosas de supervivencia, como cuándo sembrar y cuándo cosechar. Sabemos que muchos de ustedes han escuchado muchas historias y anécdotas alrededor de la luna, de cuándo cosechar, cuándo sembrar, y quisimos saber qué tan cierto es esto con datos científicos o se ha convertido en algo mitológico a través de las generaciones. Y le preguntamos a una persona súper especial para nosotros, y es nuestra abuela, que tiene unos conocimientos que fueron dados de sus padres y ella se los dio a nuestra madre, y mi madre más o menos nos ha contado algo de esto, porque ya se ha perdido algo de esta información. En la menguante se cultiva todo lo que es fruta, café, plátano y flores. En la luna nueva se cultiva lo que es tubérculo, yuca, racacha y así.
y se castran los animales, los cerdos, los terneros, lo que sea. A ver, en la menguante se corta la madera para que no se polille, la guadua y los árboles se deben tumbar en la menguante, así no se cierren ni se corten en ese día, pero lo puede dejar unos días y después los corta, entonces ya no se van a polillar. Y el maíz y el frijol se recolecta también en la menguante para que no le dé gorgojo. Y ya. Además de los datos de supervivencia, la luna ha servido como método para identificar cuándo tenemos que cortarnos el cabello para que crezca abundante y fuerte. También, por ejemplo, tiene muchos mitos alrededor de las mujeres embarazadas. Tiene también muchos mitos acerca del cuidado de la piel y también del cuidado de las personas que han tenido prótesis en sus extremidades. Y bueno, queridos amazónicos, queremos dejarles algunos mensajes de la luna y sobre todo algunos que nos dio mi papá y mi prima, que es una súper fanática de la luna, que duró meses investigando la luna. Y nos dimos cuenta, y era algo muy obvio, pero pues apenas caímos en cuenta, y es que la luna no se ve todos los días a la misma hora. Es decir, que la luna tiene como unas horas visibles. Un ciclo que va cambiando cada día 1 hora por día. Es decir, que si hoy la vemos a las 6 de la tarde, mañana la tenemos que ver a las 7 de la noche y pasado mañana a las 8. Y es por eso que a veces vemos la luna cuando también es de día. También la hemos visto a las 12, a la 1, a las 3 de la tarde junto con el sol. Entonces la luna va dando la vuelta y hay 3 días en los que no se ve la luna, para que lo tengan en cuenta. Después de hacer una exhaustiva búsqueda por internet, encontramos un súper video que les puede dejar un poco más clara esta relación que existe entre la luna y los líquidos de las plantas. Se los vamos a dejar en la descripción de este video para que conozcan un poquito más acerca de la luna. Y es que la luna tiene una órbita en donde a veces está tan cerca de la Tierra que su gravedad influye con los líquidos de las plantas, de los humanos y las mareas también. Entonces, por eso sabemos que a veces la savia de las plantas está en las hojas o en las raíces. Y esta información no la sabíamos nosotros y quedamos supremamente agradecidos con esta información. Y también la luna ha sido utilizada muchísimo para demasiados mitos y leyendas urbanas, como el del hombre lobo, y también muchas personas han catalogado su mal carácter, su mal genio con las fases de la luna. Entonces se les dice a estas personas que cambian mucho de humor con la luna, lunáticos. Bueno, queridos amazónicos, este es el final de nuestro video. Espero que les haya gustado muchísimo y sean más conscientes de ver a la luna y de ver todo lo que nos rodea. Y por eso hay que volvernos súper lunáticos, darle like, comentar, suscribirse y activar las notificaciones. Recuerden que es el mes de mi cumpleaños y estoy esperando todos los regalos que puedan darnos por las redes sociales. Espero foticos, muchas muy bonitas de los lugares donde ustedes estén. Espero les haya gustado muchísimo, les den like, lo compartan con todos sus amigos y activen la campanita de notificación. ¡Chao, chao! Algo muy curioso que descubrimos haciendo este video es que Diego está en la fase lunática. Septiembre, el amor, el día... Amor. Y este fue el video de la semana de hoy. De Otra la vez. semana. Y bueno, queridos amazónicos, queremos que ustedes le pregunten a sus familiares acerca de la luna y nos cuenten qué tal les fue.